yo no me siento representado. A mí, mis políticos, mis gobiernos, los legisladores no me representan. Se genera como un rompimiento, como una desvinculación entre la población y el sistema político. Y se rompe esta permeabilidad, esta capacidad de incorporar las demandas sociales en el sistema político, atenderlas y resolverlas. Y esta crisis de la democracia, que yo le llamo es una crisis, una fatiga democrática, le llamo yo, porque tiene que haber una manera de resolverlo. Pero dentro de la democracia, pero reconociendo que estamos fallando, que todavía no estamos resolviendo bien los problemas de las mayorías. Dio pie para que en el mundo, no solo en México, surgieran movimientos y gobiernos y líderes populistas. Otra vez, el populismo. El populismo no es una ideología. El populismo es una forma de gobierno. Una forma de gobierno muy irresponsable porque surge de la polarización, de dividir a los ciudadanos en buenos y en malos, de dividir a las sociedades y el populista volverse el intérprete, el oráculo del pueblo, el único que lo interpreta y lo defiende. Y genera una idea de pueblo y ya no de ciudadanía. El PAN habla de ciudadanía y de instituciones, el populista no, habla de pueblo. Y en ese momento estamos, no solo en México, sino en Estados Unidos, están en Inglaterra, están en Brasil y en muchos países, el populismo. Populismo como una forma de gobernar en donde se niega los argumentos, los datos y se manipulan las emociones y las opiniones y se gobierna y se decide con las emociones y con las opiniones. Ahí estamos hoy parados. Hoy estamos instalados en un país donde no es importante los datos y la verdad, sino las opiniones y los sentimientos. En la forma académica de expresar esto, hay un término que se lo recomiendo porque es muy elocuente. Se llama la posverdad, la posverdad. Les recomiendo que lo googleen. El diccionario de Oxford en Inglaterra cada año incorpora un término a su diccionario y ahí hace 3 años se incorporó el término posverdad. ¿Qué quiere decir? En donde las sociedades ya no valoran tanto la verdad, sino las opiniones. Y así es donde Donald Trump puede ganar una elección generando un miedo de que los mexicanos les estamos quitando los empleos a Estados Unidos, aunque no sea cierto. No es importante que fuera cierto, lo que es importante es que esto tocaba un miedo, un sentimiento de la población y lo activaba. Era verosímil. Y este es el momento en que estamos hoy atrapados. Una política dominada por sentimientos, emociones manipulables. Estamos llegando a un momento también tan manipulable es que el Senado de la República ya reconoció que la pasada elección en Estados Unidos de Donald Trump sí estuvo influenciada por algoritmos en las redes sociales para influir en el sentimiento y en la opinión pública que le dieron el triunfo a Donald Trump. Ahí estamos atrapados hoy, en un momento en que México iba tarde, era el alumno remiso
del concierto de las naciones en la transición democrática, porque nosotros perdimos 70 años del siglo XX gobernados por un solo partido, lo cual impidió el florecimiento de la democracia, de la pluralidad, de la ciudadanía y de las instituciones. Tuvimos que esperar a que el PAN pacientemente, después de 61 años, ganara con Vicente Fox la presidencia de la República. Y la ganamos, un gran triunfo, me acuerdo todavía. Pensábamos que los grandes problemas de México iban a desaparecer. Pero los grandes problemas no desaparecieron. Yo tengo la visión respetuosa de que el gobierno de Fox, que pasó a la historia por sacar al PRI de los Pinos, no desmanteló el régimen priista, no lo desmanteló, no lo desarticuló de raíz. Tan es así que es cuando nace la CONAGO, precisamente en el 2000, ahorita que estamos en esas, 2002, 2001, 2002. Los gobernadores del PAN no estaban de acuerdo, pero Fox, que venía de ser gobernador, les dijo a los priistas y perredistas, no, yo los entiendo. Sé lo gacho que se siente ser gobernador y que no te pele el gobierno federal, y los apoyó para que se organizaran en la CONAGO, en la Conferencia Nacional de Gobernadores, y construyó un interlocutor que no existía. En el régimen priista, cuando había un presidente, los gobernadores todo hacían lo que el presidente decía. Y aquí empezó esta lucha. Y los gobernadores le tomaron la medida a Fox y le empezaron a exigir a través de los diputados que controlaban los gobernadores de oposición ciertas condiciones para aprobarle el presupuesto al presidente Fox. Y así se fueron transfiriendo cada vez más recursos a los estados, pero sin rendición de cuentas, sin control, porque en los estados seguían teniendo, como antes, como siempre, el control de los gobernadores en los congresos locales. Y de ahí surge la corrupción en los gobiernos estatales como nunca. Surge esta camada de gobernadores de las cuales hoy están siendo perseguidos muchos de ellos. Pero lo que yo quisiera señalar básicamente es que el PAN logró cambios importantísimos para la alternancia, para la transparencia, para la rendición de cuentas, para la eficiencia, la inclusión del seguro popular, eh, el Coneval, tantos avances que tuvimos, pero la parte del mandato superior, desmantelar el régimen priista, no se tocó. El poder judicial quedó intacto. El sistema educativo no se modificó radicalmente. Siguieron habiendo las mismas dinámicas. Cuando Felipe Calderón busca la presidencia, viene una lucha muy dura y Andrés Manuel pierde por esta diferencia de más de 400,000 votos, pero él no reconoce el triunfo. Y Felipe Calderón gana la presidencia, y de las tres grandes fuerzas políticas, que es el PAN, el PRI y el PRD se doblega ante López Obrador, se va a Reforma, toman Reforma y niegan la presidencia del presidente Felipe Calderón y se constituyen como un presidente legítimo y un presidente espurio. En la práctica, esto lo que hizo fue dejarle al PRI la posibilidad de tener subyugado al PAN, porque necesitó durante los 6 años los votos del PRI para aprobar cualquier reforma, cualquier presupuesto. Y esta es una gran responsabilidad del PRD de haber actuado irresponsablemente donde no había un fraude electoral, seguirle el juego a este señor que hoy tenemos de presidente
y simular que había un fraude y negar la interlocución y la legitimidad con el gobierno de Felipe Calderón del PAN y dejó solo al PRI como el único interlocutor. En esos entonces, Manlio Fabio Beltrones, que la lee muy bien, encarece cualquier negociación y al gobierno federal, para cualquier cosa, le saca más de lo que le da, porque lo tenía postrado. Pero en ese entonces, cuando gana Felipe Calderón, muchos decían, nos pasó la bala rozando, nos pasó rozando la bala, porque casi ganaba Andrés Manuel. La verdad es que desde entonces no hicimos nada. Desde entonces seguimos funcionando de una manera inercial, con mejoras de eficiencia, pero sin un reconocimiento de que hay problemas estructurales que no se habían solucionado en México en lustros, en décadas, en generaciones. México hoy sigue siendo un país donde falta Estado de Derecho, sigue habiendo mucha desigualdad, pobreza, falta de crecimiento económico sostenido e incluyente, donde hay mucha corrupción, mucha inseguridad. Y estos no son temas de un año, de un semestre, de un sexenio, sino que se han venido incubando durante tanto tiempo. Por eso ganó López Obrador, porque había ese caldo de cultivo. En el ínterin, yo les digo, cuando perdemos la presidencia con Josefina Vázquez Mota contra Enrique Peña Nieto, yo era presidente del Partido Acción Nacional y me tocó la gran deliberación de qué hacer frente a un gobierno que había ganado ilegítimamente a billetazos, como le dijimos nosotros. Y revisé la historia y recordé que cuando ganó Salinas, el Partido Acción Nacional, con don Luis H. Álvarez y con Carlos Castillo Peraza, sacaron un desplegado en el Universal diciendo: señor presidente Carlos Salinas de Gortari, usted ganó ilegítimamente. Solo puede legitimarse con el ejercicio de su gobierno si avanza en esta agenda democrática. Y el PAN le plantó la ruta, una ruta que pasaba por el IFE en aquel entonces, la credencial la credencial de lector con fotografía y una serie de avances democráticos que fueron aceptadas por Carlos Salinas hábilmente y que el PAN colaboró para que esos cambios se dieran en nuestro país. Tomé la decisión de hacer lo mismo y saqué un emplazamiento público que se llamó el PAN, opción de alternativa con responsabilidad frente a este gobierno. Y lo emplazamos a una serie de reformas que acabaron derivando en lo que se conoció como el Pacto por México. El Pacto por México nunca estuvo en la campaña de Enrique Peña Nieto, nunca lo visualizaron ellos, fue una construcción posterior a su triunfo, con la oposición, con el PRD, el PAN y el propio gobierno electo, todavía era gobierno electo. Y se desprestigió mucho el Pacto por México, pero es un ejercicio de política democrática en la que se incluyó una agenda plenamente panista, de la que ustedes pueden revisar todos los acuerdos del Pacto por México y van a coincidir de que corresponden a la doctrina de Acción Nacional. De hecho, el maestro Juan Molinar Orcasitas, que en paz descanse, publicó un libro en donde relata, resume y sistematiza todas las aportaciones de la doctrina de Acción Nacional a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y gran parte de esto es el Pacto por México, la reforma educativa, la reforma energética, la reforma en telecomunicaciones, la reforma en competencia económica, todas estas reformas que impulsamos y que después
con la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto. Nos contaminaron por haberlo firmado, por haber hecho este esfuerzo. Hubo un cambio de 180 grados. El primer año del gobierno de Peña Nieto, él se sentía Salvador de México, así se publicaba en las revistas, Saving México, y al año ya estaba siendo acusado por el tema de Ayotzinapa, de la Casa Blanca, de Tlatlaya, de todos los errores de Malinalco que hubieron en su gobierno, que con mucha frivolidad y corrupción fueron erosionando y desprestigiando a su gobierno y obviamente a los que colaboramos para impulsar estas reformas. Las reformas, insisto, son buenas, las reformas constitucionales, las reformas no votamos porque ya eran una negación del espíritu mismo de estas reformas. Por eso, cuando gana Andrés Manuel, lo primero que echa atrás es la reforma educativa. A mí me da mucha tristeza porque yo estoy convencido de que la educación es el principal vehículo para el desarrollo personal y colectivo de una sociedad. En la reforma educativa también se contaminó, haciéndola parecer como que era una reforma punitiva. Si ustedes recuerdan, la reforma educativa solo tenía una visión, la visión de que todos los maestros se evaluaran y que la evaluación tuviera consecuencias para su ingreso, su permanencia y su promoción. Y que fuera meritocrático, que no fuera producto de la relación o de las concesiones graciosas del sindicato del gobierno, sino que fuera por los méritos propios de las maestras y de los maestros. Esto es lo que se echó abajo, al igual que se están echando abajo tantas y tantas cosas que hizo el PAN, como el seguro popular, esta manera de darle seguridad a todos los mexicanos y mexicanas que no tenían un empleo formal a través de este esquema tan ingenioso que Julio Frank y, y Vicente Fox impulsaron de establecer un seguro que cada año cubría más enfermedades y mayor número de beneficiarios. Lo echa atrás este gobierno, igual que la reforma educativa, igual que tantas otras cosas que está destruyendo este gobierno. La pregunta es hoy, ¿qué vamos a hacer? La pregunta es, ¿qué sigue? El PAN es la alternativa. El PAN no es la oposición. El PAN debe ser la alternativa al modelo populista, estatista y autoritario corrupto de Morena. El PAN debe ostentarse como el reverso de Morena, lo contrario, la antítesis. Morena es centralista, el PAN es federalista y municipalista. Morena es populista y el PAN es democrático. Cree en los ciudadanos y el otro cree en el pueblo. Morena es retrógrada, quiere involucrar a las energías contaminantes y el PAN cree en la innovación, en la competencia, en la participación abierta de los públicos y privados para el desarrollo de las energías no contaminantes. Morena sostiene un desarrollo social a base de transferencias directas, clientelares y opacas, discrecionales, y el PAN sostiene modelos de política social basada en derechos sociales que generen capacidades de las personas para salir adelante, que detonen procesos y no estén atenidos siempre y permanentemente a las transferencias directas. Somos la antítesis.
Y en eso Morena nos tiene muy identificados. Más que al PRI, que al PRD o al Movimiento Ciudadano, es al PAN al que quiere eliminar Morena. Somos su enemigo a vencer, porque somos la antítesis de su modelo centralista, estatista, populista y autoritario. Por eso tenemos una grave responsabilidad en nuestros hombros, para honrar a los que hace 81 años, con tanta valentía, con tanto patriotismo, fundaron nuestro querido Partido Acción Nacional, el mejor partido de México. Tenemos la mejor doctrina. Lo que tenemos que actuar ahora es entender nuestra responsabilidad y con generosidad ocupar ese espacio que la gente nos está pidiendo que ejerzamos. Este rol histórico de construir una alternativa de Morena en la práctica que sea su contrapeso y que nos ofrezca un futuro distinto al que nos ofrece Morena. En ese sentido, tenemos que hacer una actualización de los principios de doctrina en el contexto contemporáneo y ofrecerle a los jóvenes, ofrecerle a las mujeres, a los hombres, a los estudiantes, cuál es nuestra propuesta de futuro que se distingue de Morena para recuperar su confianza, partiendo de una autocrítica de que no hemos cumplido cabalmente con la expectativa, que hemos cometido errores, pero que sin duda es el Partido Acción Nacional que tiene la mejor doctrina, la mejor plataforma, la mejor estructura para lograr construir un futuro distinto. Hoy México está dividido. Hay dos Méxicos. El México que cree en el presidente, que cree en Morena, que cree que las cosas van bien o que van a mejorar. Ese es un México. México de los que estamos ocupados. El México de los que creemos que las cosas van mal y que van a empeorar. Nosotros estamos en el segundo México. Tenemos que representar a todos los que tienen esa preocupación. El problema es que este segundo México está desarticulado en muchas versiones, expresiones y oposiciones. El PAN, el partido que tiene la posibilidad de ser el articulador, con generosidad, porque si creemos que solo el PAN puede en este momento hacer el contrapeso, pienso que cometeríamos un error. Debemos de ser capaces de construir una alternativa potente, mayoritaria, opositora, democrática, con una agenda mínima común, no cooptable e incorruptible. De ahí deben salir los liderazgos, gente que no sea cooptable, que sea intachable y que no pueda ser tachada de corrupto, porque se pierde toda la legitimidad de nuestro discurso cuando se encuentra cualquier falla humana de un acto de corrupción. Debemos de deslindarnos contundentemente y combatir la corrupción, caiga quien caiga. Y ese es el gran reto que tenemos ahorita. Presidenta, yo con esta reflexión termino diciéndoles que soy un hombre muy optimista, que confío en que vamos a construir una mayoría opositora alternativa de Morena en el 2021, que recae en el PAN la responsabilidad principal, aunque no exclusiva, que es un proyecto de muchos que tenemos que hacer con generosidad, a partir de nuestros principios, de nuestra identidad, y sumar a todo aquel que tenga una preocupación por la situación que estamos viviendo y el futuro
que se nos está configurando, con un presidente que ganó legítimamente, democráticamente, con 30 millones de votos, 53% de los votos. Sus diputados solo obtuvieron el 43%, no el 73% lo obtuvo, 10% menos. Pero la cláusula de sub y sobre representación le otorgó artificialmente una mayoría que no ganó en las urnas y que después, con las sumisiones y adhesiones de grupos parlamentarios completos como el Verde o de militantes individuales como del PAN, del PRI, del PRD, hoy ostenta el 63% de las curules en la Cámara, cuando solo ganó el 43%. Este es nuestro reto, que el próximo 6 de junio Morena tenga el 30% solamente de los votos. Ahí debe la alternativa democrática con una agenda mínima común, no cooptable, no corruptible, y construir la salida para el 2024, recuperar el poder, juntos, por Acción Nacional y por México. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, estimado senador Gustavo Madero. Y efectivamente esta ruta que nos plantea después de este rico recorrido en la historia, antes del 39, los 81 años que hemos llevado como institución política, y sobre todo el pararnos en el aquí y el ahora y el que sigue. Esta hoja de ruta que nos plantea, esta agenda mínima en la que necesitamos ponernos de acuerdo para, desde la antítesis del populismo, del autoritarismo y de esta manipulación emocional que plantea el actual presidente de la República, cómo ser diáfanos, cómo ser claros, cómo ser incluyentes, cómo lograr unidad interna y cómo plantear unidad nacional, cómo buscar superar las desigualdades tan fuertes que tenemos en nuestro país. Vaya reto que tenemos, una importante tarea que tenemos. Se encuentran ya conectados muchas compañeras y compañeros, entre ellos vemos ya a la diputada Alejandra García Morlán, vemos también al compañero Francisco López, licenciado Jorge Tueme, vemos también al regidor José Manuel Vázquez Córdoba, y bueno, varios compañeros y compañeras que ya también habíamos mencionado, que ya están con nosotros, Adriana Jiménez, por supuesto, también. Queremos abrir entonces ahora, senador, si no tiene inconveniente, algunas participaciones. Sabemos que siempre las agendas son ocupadas, máximo en este momento crítico que vivimos en Chihuahua y que por supuesto nos solidarizamos desde el sur, desde Oaxaca. Entonces, estamos abriendo para que se hagan las preguntas. La diputada Alejandra García Morlán quiere hacer un planteamiento, una pregunta. A todos les suplicamos que lo hagamos breve para efecto de optimizar mejor el tiempo. También queremos invitarles a las compañeras y compañeros que hagan la pregunta para que la sumemos y en un bloque nuestro ponente pueda responderles. Adelante, diputada Alejandra, por favor, active su micrófono. Muchas gracias, compañero Esteban. Antes que nada, pues una felicitación al Comité Directivo Municipal por organizar estas conferencias. Un agradecimiento muy especial al senador Gustavo Madero por aceptar la invitación y por podernos compartir pues su experiencia, su conocimiento, su punto de vista de la situación que atraviesa el país en estos momentos. Decirle que en lo personal, y además me parece que muchos militantes y compañeros de Oaxaca le tenemos enorme admiración, senador, por su arrojo, por su valentía, por su congruencia. Me parece que están dando una gran batalla en Chihuahua, usted, el gobernador y todo su equipo de trabajo, decirles que no están solos, por supuesto que nos solidarizamos. Y bueno, pues conozco su carrera ya de un rato. Para mí siempre ha sido pues de los ejemplos que tenemos a seguir dentro de Acción Nacional, va abriendo brecha y pues siempre es muy admirable, ¿no? Porque lo más fácil me parece en la política pues siempre es
pues cargarse del lado de donde va la mayoría o quedarse callado o nadar de muertito. Y me parece que usted, su trabajo representa absolutamente todo lo contrario, ha sido muy disruptivo, muy valiente. Y a mí me gustaría preguntarle ¿cómo romper ese miedo, ese temor a que pues el gobierno federal se va a venir en contra de mí, ¿no? Usted ha sido una de las personas que constantemente el presidente lo señala ahora dentro de toda esta problemática del agua en Chihuahua, ahora con el tema de la Guardia Nacional. Pareciera que usted es uno de los pues puntos que tiene el presidente pues como pues para señalar como enemigos, como opositores. ¿Cómo romper con ese miedo y de qué manera podemos acompañarle? Fortalecernos? Me parece que no debemos dejarnos solos en este tipo de batallas, saber que detrás de usted pues hay un gran ejército de panistas y de no panistas también que estamos dispuestos a llegar hasta el final, pues acompañarlos siempre en esta lucha, pues por el bien de todos y de todas. Muchísimas gracias por su gran ejemplo y gracias pues también por su tiempo, y sabe que le tengo gran aprecio y admiración. Muchas gracias, estimada diputada. También hacemos constar que está ya también presente con nosotros el presidente del Comité Directivo Municipal de Huajuapan de León, el compañero Carlos Héctor. También desde allá de la Mixteca, la compañera Concepción. De acá también de Oaxaca, la compañera Amanda. En fin, varios compañeros y compañeros que ya se han podido conectar. Hay otra pregunta que nos plantean. Solicita intervención el compañero Sergio Bello, quien le damos la palabra. También solicitamos la brevedad para que puedan participar más compañeros. Adelante, compañero Sergio. Bueno, buenas tardes. Senador Gustavo Madero, muchísimas gracias por su plática. Creo que es algo que todos estamos conscientes de que el PAN no es una posición irresponsable, sino más bien es la alternativa. Pero yo quisiera poner en la mesa algo muy importante. Definitivamente ahorita en este momento México está dividido. Este señor nos lleva a una agresión, a un ataque constante entre los mismos mexicanos, y parece ser que nosotros mismos como PAN, como alternativa, no nos hemos dado cuenta de esta situación. Nos metemos y nos involucramos en el momento como él nos quiere manejar. Nos está llevando a estarnos confrontando constantemente y como que no hemos podido realmente establecer ese punto. Yo quisiera ponerle en la mesa y preguntarle, ¿cómo podríamos hacer como partido, como oposición y como única alternativa real para todo lo que este señor está deshaciendo y destrozando en nuestro país, para que pudiéramos verdaderamente sumar los esfuerzos y conseguir que la gente, no los fanáticos, no los que creen que este señor es un mesías y que va a poder hacer una resurrección del país, sino los que verdaderamente tenemos conciencia de que hay que cambiar las cosas en una forma adecuada, pero que si nos seguimos metiendo únicamente en el concepto de atacar y atacar y atacar, pues le estamos dando al señor la posibilidad de seguir creciendo y de seguir vendiendo las cosas como él las quiere hacer. Entonces, me parece que uno de los puntos principales que como partido debemos buscar es precisamente la unión y el concepto de cómo hacer para que la gente se dé cuenta de que somos la única alternativa real para mejorar nuestro país. Gracias. Muchas gracias, compañero Sergio. A continuación vamos a darle la palabra al compañero Gerardo García Nestroza. No sin antes, permítame saludar también desde Oaxaca a la síndico de Cazones, Veracruz, que nos acompaña. Gracias, síndica, por acompañarnos en esta tarde. Adelante, compañero Gerardo García Nestroza. Muchas gracias, Esteban. Agradecerte. Mira, no puedo ver mi cámara porque está muy débil el señal, pero sin embargo quiero felicitar al senador Gustavo Madero, que sin duda alguna en el él y venía yo y me dijo, ¿quieres ser candidato? Le dije sí, porque estoy seguro que le voy a partir la madre a todos los que hoy en un momento dado están enfrente de mí,
te voy a ganar esa diputación local. Si no lo recuerda el expresidente Madero, aquí se lo recuerdo y agradecido con él Claro por que esa sí. oportunidad que me dio. Como lo decía Efraín González Luna, yo creo que un miembro de Acción Nacional, para definirlo en una sola fórmula, debe de ser un centro de realización activa de nuestra doctrina y de nuestras ideas. Que no sea un mero espectador de asambleas, que no sea un mero receptor de doctrina, ni siquiera un cotizante y ni siquiera un esporádico realizador de actividades políticas dentro de los cuadros de Acción Nacional. Repito, un sujeto constante, irradiación de ideas y de actividad. Eso lo decía Efraín González Luna, y para muchos panistas agradecerles infinitamente al Comité Directivo Municipal, al Comité Estatal, a sus presidentas y a todos sus equipos que hoy están haciendo este tipo de asambleas. Creo que nos va a ayudar muchísimo a fortalecer como equipo, y lo que hoy necesitamos realmente es estar unidos para trabajar y poder ganar algo en Oaxaca. Senador, usted sabe muy bien la situación en la que Morena y de López Obrador, y lamentablemente hoy lo que yo veo es que el gobernador ya tiene entregado prácticamente las 10 diputaciones federales, que es lo único que le interesa a López Obrador, ganar el Congreso Federal, que sabe que de esa manera es como él va a poder logrando tener lo que él quiera del Congreso Federal. Yo sí quisiera exhortar a mis compañeros que hoy quieran que debemos de poder hacer y preguntarnos qué cosas realmente estamos haciendo para poder conquistar a los ciudadanos. ¿Qué cosas estamos haciendo en un momento que hemos tenido y la participación como candidatos o como servidores públicos? Y como usted bien lo decía, aquí lo único que tenemos que hacer es que caiga quien caiga, y que lo que nosotros tenemos que poner como candidatos a gente honesta para que en un momento dado seamos la diferencia. Yo les agradezco mucho y les invito a que fortalezcamos al partido y sobre todo que salgamos a hablar del PAN, que somos alternativa y que somos la gran diferencia de lo que hoy necesita México contra este sinvergüenza de López Obrador. Muchas gracias. Perdón. Creo que ha habido que es una tarde de pasión también, de doctrina, de reflexión, en la que se requiere pasar a las acciones, se requiere pasar a esta agenda operativa en la que demostremos de qué estamos hechos los panistas. Bueno, pues ya Gerardo nos daba una lección también de esto. Adelante, senador, lo escuchamos con esta reflexión para ir cerrando nuestra conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, pues qué gusto escucharlas a todas y a todos. La verdad es que tengo el gusto de conocer todo el país, pero Oaxaca tiene un lugar muy especial en mis recuerdos, en mi cariño. Soy un enamorado de Oaxaca, de su gente, de su cultura. Y mi admiración por todos ustedes. No saben lo que lamento, que malos gobiernos hayan impedido el florecimiento de su gente con mayores oportunidades, con mayor desarrollo. Me queda claro que son malos gobernantes, malas políticas públicas los que los tienen postrados de esta naturaleza, y eso es justo lo que tenemos que entender y cambiar. Yo no estoy en contra de personas, yo estoy en contra de algunas políticas públicas malas que hacen daño. Y ahorita la pregunta que me hacían, primero Alejandra García Morlán, cómo romper este miedo y cómo sumar los esfuerzos. Sergio Andrés Bello, gusto saludarte también. Y Gerardo Nestroza, claro que me acuerdo de esa llamada, cómo no, de todo
desempeño y trabajo. Yo les hablaba de la crisis de representación, y esa crisis la tenemos. ¿Y cómo se resuelve una crisis de representación? ¿Cómo recuperamos la confianza de la gente para acabar pronto? Les voy a decir mi experiencia. Es bien difícil ser político ahorita porque todo el mundo te critica. Es bien fácil criticar a los políticos. Somos el villano favorito de todo. Pero no hay salida a esta situación que tenemos en México si no es a través de la cosa pública, de la participación pública, de la actividad política, de la construcción de un contrapeso y una alternativa. Tiene que ver con algo que pasó recientemente. Iban a nombrar a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la señora Rosario Piedra Ibarra, en el Senado de la República. Y era una persona que no cumplía con los requisitos de ley de no haber participado en un partido político en los últimos 3 años. Y ella era en ese momento consejera estatal de Morena en Nuevo León. Incumplía con eso. Pero no solo incumplió con la parte de fondo, sino también la parte de forma. En la votación les faltaron 2 votos y se los demostramos. Y entonces el coordinador de los senadores del PAN, de Morena, ofreció repetir la votación y su declaración en la mañana. Y nos pidió que bajáramos todas las pancartas que decían fraude. Y el PAN aceptó. Pero en el transcurso de la sesión, el coordinador de Morena vio que a lo mejor le iban a faltar votos para completar las 2/3 partes y la llamada del presidente era: me sacas a Rosario Piedra a como de lugar. Y en política la palabra es lo más valioso. Y Ricardo Monreal tuvo que morderse la lengua y romper su palabra y tomarle protesta en ese momento, cosa que había asegurado que no lo haría. Fue entonces donde hicimos una gran manifestación, no sé si la recuerdan, todos los panistas, y dijimos fraude, fraude, fraude. Yo, como estoy chiquito, me colé entre las filas enemigas y me colé hasta mero atrás. Y llevaba mi pancarta de fraude y sí me la arrebataron y me quedé solamente allá arriba. Y me quise acercar a ella para tomarle una fotografía tomando protesta con la mega manta de 8 metros que decía fraude. Esa era mi intención. Y me echaron un montón y me tumbaron. Y tomó protesta. Cuando me fui muy triste a mi casa ese día, llegué. Mi esposa es muy tranquila, no le gustan esas cosas y me reclamó. Me dice que no ande haciendo eso. Y los de Morena tienen bots, granjas de bots y mucha lana. Y entonces empezaron a sacar un hashtag que decía Madero golpeador de mujeres. Dije, la madre, ya, ahora sí me voy de la fregada. ¿Te imaginas con eso? Me van a hacer esta fama y ¿cómo te la quitas? ¿Y qué creen que pasó? No sé quién, pero de repente sacó un hashtag Madero sí me representa. Y empezó a viralizarse ese video y se les volteó al contrario. De que me echaron la plantadora y que me tumbaron. Y que la gente se sintió identificada conmigo con ese sentimiento de impotencia, de que te tumban por una mayoría y te aplastan mayoriteo. Y para mí se convirtió en una de las experiencias de mayor satisfacción, que se viralizara un sentimiento de que Madero sí me representa. Yo creo que ese es el secreto. Tenemos que encontrar la fórmula para ver cómo sí representamos a la gente. De qué manera se siente la gente representada en lo que decimos, lo que hacemos, lo que defendemos.
Y en este sentido es una llamada de atención, de dejar de ser tan endogámicos, de estar viendo hacia adentro del partido para voltear a ver a la ciudadanía y nosotros somos el instrumento de ellos para cambiar la realidad. Y el PAN ha fallado en esto, mis amigos. El PAN hemos cerrado las puertas de la afiliación. El PAN hoy tiene apenitas los suficientes militantes para no perder el registro. Estamos a 20,000 miembros y el PAN es el principal partido de oposición. Mucha gente quisiera estar con nosotros, pero le cerramos las puertas. ¿Por qué? Porque queremos controlar los espacios de decisión de candidaturas y eso nos ha hecho mucho daño. Mi propuesta, se la dije al presidente Marco Cortés, es muy sencilla. La única es, vamos a afiliar a toda la gente que quiera al PAN, con una sola condición, de que no vote en la primera elección que le toque. La primera no sé cuánto falte para la primera, dentro de 6 meses, 1 año, 2 años. En la primera no, porque lo que estamos haciendo es afiliar para la siguiente elección interna. Para eso afiliamos gente. Entonces no afiliamos al PAN, de nosotros mismos le estamos haciendo un gran daño al partido. Mientras no reconozcamos que estamos dándole más importancia a nuestra vida interna que a representar y apoyar a los ciudadanos, creo que vamos a cometer un error. Y esta es la invitación que yo me hago y les hago a todos. Aprovechemos este momento para ser lo más generosos posibles. Y estoy seguro que la gente nos va a recompensar, porque la gente está volteando a ver al PAN con una esperanza enorme de que les cumplamos. No les fallemos. Hagámoslo. Pongámonos todos con humildad al servicio del partido y del país, en la posición que nos toque. Y si uno es candidato y gana, incluir. Y si uno es candidato y pierde, apoyar. Y ahí es donde creo que nos toca asumir este compromiso entre nosotros y con los demás. Porque no es por nosotros, es por nuestro país, por nuestros hijos, por México. Yo les agradezco mucho, les pido que tomen mis comentarios con el mayor respeto, prudencia, pero también con la mayor sinceridad de que estoy muy preocupado y que tenemos que hacer algo distinto. No es inercial. Tenemos que salir de nuestra zona de confort. Y termino con una frase que dice de que hay que motivar a la gente a que salga a participar. Mucha gente no votó la elección pasada. Mucha gente votó por Andrés Manuel por distintos motivos y razones y hoy esa gente se está cayendo y ya no está confiando en Andrés Manuel. Hoy les decía que ni siquiera juntó las suficientes firmas para su consulta con los presidentes ni para vender los boletos. Se está cayendo Morena, pero no está creciendo el PAN. Y los ciudadanos están a la expectativa. Pago por ver. Vamos a ver qué hace el PAN. Vamos a ver a quién saca el PAN. Vamos a ver qué propone el PAN. Y la expectativa y la frase que les quiero decir es que los ciudadanos normalmente no participan en la política porque sienten que no tiene una utilidad práctica, diferenciadora, pero que hoy es distinto. Y hay esta reflexión que hizo un economista que se llama el free rider. Nadie va a participar en la política a menos de que el costo de no participar sea mayor que hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Mucha gente no se va a involucrar porque tiene miedo. Pero hoy el costo de no participar
da más miedo de lo que puede pasar. Si entendemos esto y nos ofrecemos como instrumento de los ciudadanos, creo que este país tiene un hermoso y amplio futuro en el 21 para lograr un 24 transformador. Muchísimas gracias a todas, a todos. Les mando un abrazo afectuoso. Seguimos trabajando por este Partido Acción Nacional, el mejor partido de México, a 81 años de su fundación. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros, estimado senador. Estamos prácticamente terminando. Está con nosotros todavía el compañero Marcos, José Pineda, está también la contadora Amanda, Manuela Ramírez, y bueno, prácticamente estamos concluyendo. Le pediríamos a nuestra presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido de Acción Nacional en Oaxaca de Juárez, a la maestra Laura Ernestina Aguilar Chagoya, que nos haga favor de su mensaje final para clausurar esta conferencia. Adelante, maestra, por favor. Senador Gustavo Madero, agradecemos esta magistral conferencia en que nos fue llevando de la mano, haciendo todo un recorrido de la historia, primero del mundo, luego de México. Agradezco sinceramente su sencillez, la honestidad y cómo nos fue llevando de verdad de la mano. Le agradezco por ello. Agradezco la presencia también de nuestra presidenta estatal, Nati Díaz. Coincido con usted, presidenta. Vamos fortalecidos, vamos unidos para el 2021. Agradezco a tantas personalidades que no quiero mencionarlas para no herir susceptibilidades y dejar de mencionar alguna de ellas. Solamente, diputada, también Ale Morlán, gracias por su presencia. Les recuerdo, amigas y amigos, el ciclo de conferencias que tenemos con motivo del 81 aniversario, donde también tenemos excelentes ponentes, como la senadora Kenia López, con el tema Igualdad de Género, Carlos Castillo López, con el tema Humanismo Político, y un conversatorio de exregidores de Acción Nacional con el tema Gobiernos Humanistas. Gracias, 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 senador. En Oaxaca tiene su casa. Por favor, en cuanto pase la pandemia, lo esperamos y le haremos llegar un reconocimiento y un pequeño obsequio que nos representa. Agradecidos y solidarios con Chihuahua. Hasta pronto. Hasta pronto y muchas gracias. Gracias, senador. Gracias, senador. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Diputada Nati, presidenta, Gracias. diputada Ale, Sara, Gracias, senador. Laura. Saludos. Gracias, senador. Nacional. Gracias, senador. Buenas tardes. Hasta luego. Se vale a pedir, ¿eh? Dale, senador. Dios los bendiga. Así necesitamos vernos. Hasta luego. Gracias. Felicidades. Hora de Estamos luchar. pendientes. Hora de luchar. No se les pase que nos vemos a la conferencia con la senadora Kenia López Rabadán. Es un tema muy relevante de igualdad sustantiva y paritaria. Gerardo, Sergio, Carlos, Francisco, Jorge, Isidro, Gerardo, Carlos Héctor, Amanda, Jorge, Perla, Omar, Raúl, Adriana, Marcos, Laura, a todos, bye. Hasta luego. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Que estén bien, compañeros. Disfruten la familia. Cuídense. Adiós. Esteban, viva México. Cuídense de nuevo. Zócalo, ¿eh? Viva Gracias, México. Inge. Hasta luego. Bye. Bien. Pues, vamos así como que dijo. ¿No, Rolón? Sí, lo que dije que Pues es un público bueno,